mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Ciudades Incluyentes. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Naye. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, Chela. Chela Nieto, muchísimas gracias y muchísimo gusto de estar de nuevo aquí con ustedes, chicas. Pues muy bien, Chicos. el día de hoy, en este mes de mayo que se celebra y celebramos a las mamás, a las madres, a la mamacita y 20,000 connotaciones que se habla alrededor de ser madre, de maternar, de la maternidad, pues siempre desde la cultura mexicana hablamos mucho de la maternidad, pareciera que todas desearíamos ser madres, un día si somos mujeres deseamos ser madres, eso lo dejaría yo ahí en cuestionamiento, ¿no? Si todas las mujeres realmente quieren ser madres, y ¿por qué no hablar de ser madres y el tema de los cuidados, ¿verdad, Naye? Pues preséntanos primero aquí a nuestra invitada que tenemos hoy. Tenemos aquí con mucho gusto a la licenciada Chela Nieto. Ella es comunicóloga, ha sido periodista, ha sido directora del Instituto de las Mujeres aquí en León, docente, bueno, pues una larga trayectoria feminista, por supuesto, y pues muchas gracias, Chela, por acompañarnos a este episodio de Ciudades Incluyentes. Pues qué tema, ¿no? La maternidad es como, estamos hablando un poco fuera del aire algunas cosas, ¿no? De estas ideas que traemos en torno a la maternidad, al 10 de mayo, al derecho a maternar, pero también al trabajo que implica, ¿no? Y a las relaciones que se generan y los vínculos. Yo no soy mamá, pero tengo madre, aunque luego no se nota. Y pues todo un tema, ¿no? O sea, sobre todo en México, el simbolismo que representa el 10 de mayo y la maternidad. Pues en primer lugar, muy buenas noches, ¿sí? Dije chicas, pero obviamente también nos acompañan compañeros, sean jóvenes, sean adultos. Y un tema, Naye, como lo decía tú y Virginia, bueno, que muestra bondades, sobre todo en nuestra cultura, ¿no? Muy apegada a la parte de las maternidades y del maternizaje, y aquella parte como simbólica y sagrada, pero también la otra parte cultural que es muy ruda y muy pesada en una sociedad en donde, hace rato lo comentábamos, dices, serás la mujer más grande cuando tengas un hijo o una hija, y cuando llega ese momento, dependiendo de las condiciones, el contexto cultural o estructural que vivimos socialmente, es si realmente vas a ser esa mujer más grande, admirada, bendecida, socorrida, ¿no? Y amada. Entonces sabemos que no es cierto, vivimos muchísimos mitos dentro de las maternidades, y en un país tan desigual socialmente como el nuestro, por supuesto que sí, y sigue siendo, yo opino primero para eso, y obviamente les dejo a ustedes también el micrófono, que sigue siendo un tema en nuestra sociedad que nos muestra caras muy polarizadas, ¿no? Dependiendo de tu estrato, condición social y cultural, es que vivimos la maternidad, es determinante. Desde, tú comentabas los cuidados, los servicios de salud que tenemos, ¿no? Si tienes acceso a servicios públicos o privados, que es una bendición tener de ambos, pero que sí hay una diferencia abismal en el sentido, por ejemplo, de embarazos de riesgo, ¿no? O de buscar un embarazo, ¿no? Porque, bueno, tienes esa idea de que quieres ser mamá, y ya después, posterior, con el parto y los cuidados, dividir tu tiempo entre el trabajo productivo, el trabajo al interior de tu casa, ¿no? Y todos esos mitos que nos venden de estar sana, pero bonita, pero arreglada, pero preparada, pero trabajadora, con horarios totalmente masculinos, y además ser mamá, pues cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Si quieren, ustedes van como indicándonos la guía por donde tenemos que seguir, y bueno, seguimos platicando. Yo creo que algo muy importante que mencionas, Chela, es el tema de la desigualdad. Hoy por hoy, la división del trabajo, ¿no? Sigue siendo muy claro, ¿no? Está totalmente, para las mujeres, sobre todo quienes son madres, ¿no? La división del trabajo está en lo doméstico para las mujeres, para los hombres en la vida pública. Sin embargo, sigue habiendo una demanda muy fuerte, cultural, social, de que las mujeres siempre tenemos que procrear, pero por otro lado, también por la realidad económica que hoy vivimos, también hay una demanda de que salgamos a trabajar,
Y por otro lado, no tenemos una estructura social que nos permita poder combinar esa vida laboral, personal, familiar, y ahí hay una gran incongruencia que pues genera también un estado de, pues yo diría que hasta de locura, que es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Violenta. A mí me se imagina como una sociedad un poco, y discúlpenme la expresión, como esquizoide, ¿no? Que tú quieres esa realidad bonita que te pintan y que te construyen, tanto familiar como socialmente, a través de todos los canales de socialización que sabemos, ¿no? Desde nuestra familia, bueno, por más que amemos a nuestra familia, son los patrones que nos van inculcando, ¿no? Claro. Los medios de comunicación que ponen su granito de arena, la misma iglesia, ¿no? Pues en México somos también muy dados a tener X tipo de religión, no importa cuál, ya hay muchas, pero casi todas tienden a lo mismo, ¿no? A esquematizarnos, no solo en un estereotipo, sino en ese deseo genuino, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De ser mamá, y tú dices, sí, tengo mi pareja o no la tengo, pero quiero probar la maternidad y lo voy a hacer. Y entonces es cuando empiezas a ver, si tienes un poco de conciencia, esa gran desigualdad que dice Virginia, desde qué punto de vista la vives o desde qué condición la vives, ¿no? Si tienes tal edad o si ya eres más bien emancipada o tienes una profesión o un oficio, dices, bueno, me lanzo con pareja o sin pareja. Pero ¿qué pasa llegando a la parte de la estructura social? Volvemos a lo mismo, quiero irme a trabajar, necesito irme a trabajar, o quiero desarrollarme, o necesito estar en el ámbito público, pues para traer también centavos a la casa, y no encuentras la misma fortaleza al exterior que se compare con esa fuerza que te impulsó a, por favor, ser madre. Ya se te está yendo, ¿no? Ya se te está yendo la edad, tienes que hacerlo, tienes una pareja y tienes que cumplir, y bueno, todas las bondades que sabemos, entre si las desmitificamos o no, y que sí, pues es algo muy lindo ser mamá, cuando tienes todo el acompañamiento, toda la infraestructura, ¿no? Y está tu mamá, tu suegra, tus hermanas, si las tienes, ¿no? Una guardería muy buena, ¿verdad? Un jefe o jefa que te permiten, no sé, ausentarte cuando el bebé se enferme, horarios. Ahora con la dichosa, hablando de esos cuidados y de cuestiones dentro de la ley, ya hay muchas quizá opciones o mecanismos para que podamos llevar a cabo la maternidad con mayor certeza o sin tanto sufrimiento, pero que no acaban de ser totalmente una realidad, ¿no? Entonces, híjole, sí es pesado la maternidad. Yo la verdad veo mujeres con más de 1 o 2 niños o niñas, y yo digo mis respetos, porque es como dice la doctora Lagarde, una escisión, ¿no? Es como cortarte a la mitad y ya no sabes cuál lado te puede más, si dejar al niño para irte a trabajar o estar preocupada porque no sabes si tu hija está en ese momento bien. Entonces es la parte psicológica, pero emocional, pero cultural, pero social, y sigues sintiendo como ese gran espacio vacío en donde dices, ya me arrojé, ya lo logré, pero quieres más participación de tu pareja, quieres más participación, decimos en común, del gobierno, ¿no? Que te ayude con guarderías en donde puedas estar tranquila, que te ayuden con horarios que no sean tan masculinizados, porque sales a las 6, 8 de la noche, ¿en qué momento eres mamá? Sí, claro. ¿No? Entonces, como, por eso les digo a ustedes, si quieren, vamos tocando punto por punto. A mí me llama más la atención o lo que personalmente primero viví o sufrí. Primero fue la falta de servicios médicos públicos que, por ejemplo, tendrían los casos de un embarazo de riesgo o de un embarazo que no era posible que llegara en términos normales, ¿no? Desde ahí te enfrentas a la maternidad. Más allá de los estereotipos de tienes que ser mamá, tienes ya tal edad, o si quiero ser mamá, servicios públicos de calidad que te digan, te vamos a acompañar en esto y no tienes que gastar en servicios privados carísimos, ¿sí? Y que puedes, en efecto, en un país sobrepoblado, con una explosión demográfica tremenda, quieres ser mamá y te dicen el servicio público, ¿es en serio? O sea, si hay tanta criatura, como ¿para qué, no? ¿Para qué quieres hacerte cosas para ser mamá? Pero resulta que también quieres adoptar y no puedes adoptar, porque todavía había, por ejemplo, en mi caso, cuando yo intenté, como tantos mecanismos de descalificación por la profesión que realizabas, ¿no? Porque pues no sabían si ibas a ser una persona apta, ¿no? Sola o con pareja. Entonces, tantos tabús que tiene la maternidad alrededor, y es cuando te enfrentas a desmitificarlos, ¿no? Y a vivirlos en carne propia, y ya cuando finalmente llega el bebé, natural o propio, ¿no? O haces trámites para adopción,
En el caso, por ejemplo, mío de los trámites para adopción, pues descalificada totalmente, ¿no? Aunque lleves todos los papeles, sabes que es periodista y no es apta para adoptar. O sea, ¿de cuándo acá la carrera te da la ineptitud para que seas mamá, no? Y incluso ya habiendo nacido mi hija, luego de las problemáticas pues físicas, ya traigo aquí una niña, miren, sí sobrevivió, ¿no? Tiene ya 5 años, quiero volver a ser mamá, igual, no, por cuestiones religiosas, por una cosa muy esquizofrénica dentro de nuestra sociedad conservadora, ¿no? Entonces tenemos a niños institucionalizados que no pueden tener casa por los prejuicios de quienes están dentro de las instituciones, ¿no? Claro. Y luego la parte de la maternidad, después yo dije, qué bueno que, ay sí, qué bueno, en ese sentido, qué bueno que no tenemos otra criatura, porque después te enfrentas a la parte de los cuidados, ¿no? Ese es un gran tema. Sí. De la criatura, porque tienes que regresar al trabajo. Entonces andas de una familia en otra, no, mi familia política, mi familia, cercana, y molestando a las abuelas, porque pues como la bebé es prematura y no se puede quedar así nada más, y servicios privados son carísimos. Entonces empieza toda una cadena, ¿no? De cosas por resolver, que muchas veces no platicamos entre mujeres. O sea, estamos hablando que hay un contexto en donde hay una gran demanda cultural por procrear, ¿no? O sea, hay una gran demanda porque las mujeres, y eso sí lo digo así, las mujeres tengamos hijos, procreemos, pero reproduzcamos la especie humana, ¿no? Sí. Pero por otro lado no hay un contexto para que nosotras podamos hacerlo, ¿no? Porque aparte también entra el tema de la corresponsabilidad familiar, ¿no? Y también es todo un tema en donde sigue depositándose los cuidados en las mujeres, ni en el Estado ni en el hombre, o sea, ni siquiera en una parte u otra. Entonces ese es un tema, ¿no? Sigue totalmente cargado a las mujeres el tema de los cuidados. De hecho, hasta el cuidado, hasta la búsqueda de las guarderías, ¿no? Que dicen, bueno, pues tú ve la guardería con la que te sientas tranquila. O sea, dices, ¿es en serio también? También esa parte, ¿no? Entonces sí, esa corresponsabilidad cultural de que el hombre tuviera que participar o tendría que participar más en decir, vamos a buscar tal lugar en donde esté nuestro hijo o hija, que podamos invertir los dos, ¿no? Claro. En esta parte económica, que es una realidad, y que no son servicios baratos, y que por supuesto cuando las guarderías son más accesibles, y qué bueno que así sea, pero que sabemos que no hay la demanda suficiente, ¿no? De guarderías, no hay en existencia suficientes guarderías para la demanda existente, ¿no? De criaturas que tienen que llegar a las instituciones. Y sigue siendo, yo creo que no solo en nuestro estado, en todo el país, como ese factor determinante de sobrecargar ahora de trabajo, volvemos a lo mismo, a las abuelas, ¿no? O a la hermana que le vas a dar ahí como algunos centavos para que te ayude. Y dices, pues estoy tranquila porque tengo una nana personal. Pero no es algo que realmente el Estado siga haciéndose cargo, al contrario. Y yo tengo, por ejemplo, la duda de este sexenio, cuando se detonó el escándalo de las guarderías, que decían, bueno, hay quizá pérdidas en corrupción, ¿no? Por dineros en inversión o por malos manejos de guardería, o niños que quizá inventaron sus archivos y para cobrar más, en el caso de Cedesol, por decir. Y yo me quedé pensando, pero de aquí a que investigamos, qué lamentable que en lugar de potenciar más ese tipo de servicios que nos hacen la vida de las mujeres, no digamos más digna ni más placentera, sino menos agobiante y menos frustrante, entonces no sabemos ahora a dónde llevar a nuestros hijos, ¿no? Y que realmente esas guarderías tengan como un seguimiento. Y que en ese caso en específico, Chela, efectivamente es innegable que había corrupción, ¿no? Pero si nos centramos en el tema en el que estamos hablando el problema de la corrupción no tendría que estar más bien tendríamos que desligarlo de la realidad, impacto, claro, ¿no? Del impacto que tiene en la sociedad, no en las mujeres sí, pero en la sociedad como tal, porque al fin y al cabo también las estancias infantiles se convierten en un espacio educativo y que también eso, claro, el Estado tiene cierta responsabilidad, ¿no? Y no podemos dejar en manos de a ver quién acepta esos pesos a que nos cuiden a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque es una gran responsabilidad que tendría que tener lineamientos, reglas, ¿no?
porque es un bebé. Es una o sea, vida. Es un menor, es Hablando una del vida. derecho a la vida, es una vida. Exactamente, ¿no? ¿no? Sí. Cierto. O sea, para mí hay una gran contradicción y se sigue cargando porque aparte, como lo decías, o sea, se convierten en otras mujeres cuidando a eso. O sea, no, Claro. ¿no? Entonces ahí se vuelve a hacer una gran laguna y se vuelve a reproducir este modelo en donde las mujeres tenemos que hacernos cargo de sus cuidados, ¿no, Nayib? Sí, es que está completamente, o sea, el trabajo de cuidados está feminizado completamente, ¿no? Como en este estereotipo, entonces todo lo que implica cuidar de otras y de otros y por supuesto la maternidad que es en gran parte trabajo de cuidados, Sí. pues está totalmente cargado a las mujeres, ¿no? Y es paradójico porque yo las escucho y en ese sentido también de que, pues claro, hay una exigencia social para que las mujeres nos embaracemos y procreemos, ¿no? Maternemos. Pero con el tema de la violencia obstétrica, o sea, los mismos médicos, he escuchado como muchas historias de mujeres que tienen varias hijas o hijos y luego son violentadas por tener hijos, ¿no? Entonces es como, por un lado te exige socialmente que tengas hijos, luego tienes y te regañan porque ya tuviste, y justamente el tema también pues del clasismo y de la criminalización de la pobreza, ¿no? Pareciera ser que las personas empobrecidas, las personas con pocos recursos económicos no tendrían entonces derecho a tener familias numerosas o a elegir el número y esparcimiento de sus hijos porque estaría en función de las condiciones económicas, ¿no? Es muy paradójico y también pienso que en esta situación de que el Estado no se haga cargo de crear las condiciones dignas para que la infraestructura institucional que soporte el trabajo de cuidados de las madres que salen a tener un trabajo remunerado, ¿no? Se haga, pues me parece que el Estado desdeña el tema porque tiene que ver con cuidados y eso se piensa que es como feminizado y como lo que tiene que ver con las mujeres es como menos, ¿no? Y no tenemos que olvidar que sin esa parte doméstica de los cuidados, el mundo productivo no funciona. ¿No? Claro. O sea, se nos ha olvidado ese gran Es una simbiosis, sí, claro. Ese gran engrane en donde pareciera es como, ahí eso Está doméstico resuelto. está resuelto, que lo resuelvan ellas, y ahí sí aplica el de ellas. Sí. Y esto que pasa acá afuera nos ocupamos nosotros, ¿no? Cuando es un engrane en donde se nos olvida que esto doméstico hace que funcione esto público. Claro, es como en todos los sentidos. Lo que hemos estado platicando y estudiando, ¿no? Cómo se combina la parte privada de la vida con la vida pública. Uh-huh. Entonces, cuando las mujeres llegan a darse cuenta, oye, si somos capaces de resolver, satisfacer todas las necesidades y todo este gran universo de, no sé, expectativas en el ámbito privado, que es nuestra vida, ¿no? Nuestra casa, desde la banqueta hasta el patio de atrás, claro. ¿no? La crianza, el cuidado de los mayores, de los enfermos, de las mascotas, la alimentación, todo, prácticamente todo, que eso te conforma a un universo que, como dice Virginia, si eso está resuelto, pues ahora sí que qué gran hombre no podría lucirse en lo público si no tuviera una gran mujer que le resolviera todo eso, ¿no? Todo eso dentro. Claro. Entonces, cuando las mujeres nos damos cuenta de, si puedo hacer todo esto aquí dentro, pues claro que también lo puedo hacer bien allá afuera, ¿no? Claro. No es que nos vayamos de chiste o de locas a la calle a trabajar y a descuidar a los hijos, que además otra cosa, cuando la mujer sale a trabajar o salimos al trabajo, decir, ay, es que va a descuidar a la familia, ¿no? Tanto al esposo si lo tiene, como a las criaturas, pues por eso se van luego de delincuentes o de drogadictos, o la chica se embaraza joven. No, a ver, hay una corresponsabilidad, como comenta Virginia, ¿no? Y se sigue cargando cuando las mujeres salimos a lo público para potenciar todos esos, no sé, cualidades o aprendizajes en el ámbito público, se piensa de nuevo en, ahí sí, en hacer específico el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Ellas están descuidando el hogar, se va a descuidar el núcleo familiar, ¿no? Cuando es una corresponsabilidad de la pareja que tengas, ¿no? Apoyar en eso. ¿Y para qué? Pues para que finalmente funcionemos como ese gran engranaje social, como complemento, ¿sí? Viéndolo así, de una manera, pues, ni siquiera liberal, ¿no? Ni conservadora, sino de una manera casi natural, pues es un engranaje, nos tenemos que ayudar todos y todas, ¿no? Y a mí lo que me sigue sorprendiendo, regresándome un poquito al tema de los cuidados institucionalizados, por ejemplo, es que esta parte de llevar a niños y a niñas a guarderías es como muy reciente y como ya ahorita ya no es criticable, pero yo recuerdo en el tiempo que mi hija, que ya tiene 26 años, por ejemplo, y bueno, que yo me sentía aún joven, ¿no? Cuando tuve a Denny,
Entonces de repente hay comentarios de, pero la vas a dejar en la guardería, pero tanto trabajo que tuviste para tenerla y ahora la vas a abandonar en la guardería. Bueno, no es un abandono, no es, si está con gente experta, por supuesto que desahoga como el agobio que también sientes, porque si te casas con la idea de que yo la voy a cuidar, y es como una parte muy sana de estar cuidada por otras personas, que conviva con otras personas, que tenga otro tipo de reglas y límites, yo seguir trabajando por necesidad, por desarrollo, por lo que tú quieras, porque actualmente es por necesidad, ¿no? En aquel momento, pues bueno, quiero seguir creando mis expectativas y cumpliéndolas. Y dices, ¿cómo no voy a salir? Y viene toda la carga cultural, que la parte cultural es muy ruda en la maternidad, cuando no estás cumpliendo estrictamente las expectativas, incluso desde, ¿la estás amamantando tú? No. Sí. Pero ¿cómo? Si por generaciones en nuestra familia hemos estado para eso, ¿no? Entonces la carga cultural es, yo recuerdo que la sufrí meses, ¿no? De esta mujer es la primera en X generaciones que no va a amamantar. Cuando dices, bueno, pues tengo que organizarme con horarios, y no solo eso, sino que con la cesárea se te secó un poco más la leche, con el estrés, con lo que tú quieras, ¿no? Entonces, toda esa carga, tienes que ir lidiando con la carga cultural, emocional, sí, la emoción de que por fin, ay, qué bueno, tuve a la bebé, y estás aterrorizada viéndola, porque además se te da la depre, ay, sí, igual así como que, ay, qué horror me pasó. Y entonces yo decía, pero ¿por qué me siento así? ¿Y por qué no estoy más agradecida con la vida por ver a la bebé? Y yo veía a la bebé como si fuera un alien, ¿no? Así. Y eso no lo hablamos las mujeres, porque se oye muy mal que digas eso, claro, ¿no? Oye, Chela, ahorita que te escuchaba el tema de la guardería, a mí me pasó, yo llevé a mi hija, que hoy está por cumplir 14 años, la llevo a guardería a los 3 meses, porque yo hice todo un tema ahí laboral para que pudiera regresar hasta los 3 meses, regreso, la dejo en guardería. Y entonces primero, pues sí, esto, ¿no? Varias personas alrededor pues cuestionaban que tan chiquita como le iba a dejar, ¿no? Pues bueno, ahí uno tiene que lidiar y hacerse una caparazón, lidiar con las propias emociones, sí, etcétera, ¿no? Pero luego era muy curioso porque pasa el tiempo y la verdad que la guardería, mi hija estuvo en guardería pública del IMSS, ¿no? Del Seguro Social, que son muy buenas, por cierto, y entonces la niña, pues muy temprana edad, pues comenzaba a comer muy bien con cubiertos, o sea, hacía muchas cosas que yo de verdad, pues era entre la casa y la guardería, pero sí, entonces ya después todo el mundo que la veía que hacía estas monadas, o que estos avances, ajá, la guardería no, todo era por la guardería, no tenía que ver nada así, conmigo, se descalificaba, ¿no? La labor de la mamá, sí, por supuesto. Entonces, ahí sí me explico, o sea, entonces sí, yo terminé diciendo, es que ser madre nunca es suficiente. Es que ser madre es llama, o sea, es un arquetipo, ya ni siquiera es un estereotipo, ¿no? Como exacto, estereotipos de género, o sea, no, la maternidad es un arquetipo que es inalcanzable. Uh-huh. Entonces, por algún lado siempre fallas, ¿no? Por algún lado siempre, y yo, o sea, por ejemplo, pienso en ustedes y en otras amigas que tengo que se asumen como mujeres feministas y están maternando, y entonces, qué complicado, ¿no? Como sabes que quieres deconstruir cosas y cambiar cosas en la crianza, en el cómo ejerces tu maternidad, pero el arquetipo sigue ahí, claro, y entonces llegan periodos de culpa profunda, ¿no? De no estoy alcanzando, no estoy haciendo, también, de mucha insuficiencia, no estoy suficiente, no estoy siendo lo suficiente, no me estoy portando como debería de ser, podrías dar más, podría ser mejor, y entonces o sea, el arquetipo de maternidad se vuelve inalcanzable, ¿no? Y pienso como también en esto que platican de la corresponsabilidad y que incluso no debería ser solamente privada en lo familiar de la pareja, ¿no? Sino también la corresponsabilidad social. Lo platicábamos el día que hablamos con Rebe del tema de niñas, niños y adolescentes, uh-huh, de cómo las hijas y los hijos siguen siendo un bien privado para exacto, las familias, como un objeto, algo que pertenece, y entonces toda la sociedad nos desvinculamos de los cuidados, ¿no? Que pues claro, si hay niñas y niños en exterior, pues tendríamos que acogerles y cuidarles también, uh-huh, como seres, ¿no? Claro. Pero que justamente pues se carga toda esa, se ve a las niñas y los niños como objetos, como bienes, parte de una familia, y entonces claro que todo el trabajo de los cuidados y que sobreviva pues se carga en las mujeres, ¿no? Sí, y por eso hablaba del tema de la corresponsabilidad del Estado, ¿no? O sea, también social, pero también del Estado. Y muy curioso, nada más por soltar un dato, pero
México tiene una gran deficiencia de servicios de estancias infantiles. O sea, estamos por debajo de países como Perú, países por debajo de Argentina. O sea, que estamos hablando de Latinoamérica, no estamos hablando de Europa, no con estamos una población mucho mayor. Una población mayor, pero tenemos una insuficiencia de servicios de estancias infantiles, ¿no? De guarderías. Entonces, y este dato es previo al tema de Ceresol, de las famosas guarderías. Entonces, yo me imagino que hoy estamos todavía muy por debajo de otros países, ¿no? Entonces, la responsabilidad del Estado sigue siendo mínima. Y la demanda de que las mujeres salgamos a trabajar, ya no por desarrollo, por una realidad de mercado, de economía, ¿no? Que salgamos, incluso de demanda de mano de obra de las mujeres. O sea, no es por sensibilidad que nos salgamos a trabajar, tiene que ver con un tema de la propia lógica esta económica que vivimos. Entonces ahí hay una gran incongruencia, ¿no? Y hay una gran deficiencia también. Y también, aparte de esa corresponsabilidad que hablas, Virginia, a mí me sigue preocupando y ocupando, bueno, ahora que ya tengo una hija adulta, ¿no? Y que tiene planes, pues, de hacer su propia vida y de su propia pareja y todo esto. Y yo quiero ver, que no me ha tocado ver en casos, por ejemplo, pues, de mi familia cercana o de sobrinas o de amigas jóvenes, ¿no? De mi hija, que por fin también se vea esa corresponsabilidad cultural en el tema de la participación del hombre o de la pareja, ¿no? Y ya no hablo pues nada más de hombres, sino de la pareja, ¿no? Sabemos que pues hay diversidad sexual, y cual sea que sea tu pareja, pero que participen ambos, ¿no? En el caso, por ejemplo, mío, que no era muy común, porque pues ya hace muchos años, y no era muy común hablar de la participación del hombre, sino que se le delegaba todo pues a la mujer, en lo que yo me organizaba, así con reconocer realmente a la criatura, de decir, no le tengo miedo de acercarme, sí, porque no me le quería acercar, ¿no? Bueno, fue un cambio hormonal, se llama depresión, ya se te va a pasar con estas vitaminas. Bueno, pues obviamente tuvo que entrar el papá a bañarla. O sea, yo aprendí a bañarla como hasta el mes y medio, porque tenía un pánico, ¿no? Entonces, qué bueno que estuvo ahí José Luis, pues, para bañar, para acompañar, decía, bañaba una, se dormía y lloraba la otra, luego bañaba la otra, luego lloraba esta. Yo digo, bueno, pues es que esa es la labor también del compañero, ¿no? O sea, tienen que estar presentes para ayudar lo que puedan ayudar, porque no es que el hombre se va a trabajar. Pues sí, pero también la mujer, ¿no? Y como que seguimos aún en ciertas generaciones, pues, incluso muy recientes, dejándole todo a la mujer. Y lo escuchas en los comentarios, así pues, está con la cerveza platicando de X, ¿no? Amigos más jóvenes que nosotros o de la misma edad que dicen de sus hijos, pues si a la que le toca amamantar es a la vieja, ¿no? O es a ella. Sí. O sea, sí, hay cosas que inevitablemente o maravillosamente son la función de una mujer, ¿no? Desde su estructura biológica, sí, muy bien. Pero, ¿qué hay de esa participación para no caer, no nada más en el agobio, sino tener realmente esa comunión que te venden antes de que tú le entres a la maternidad, ¿no? Si tienes algo de conciencia, le entras con esa idea fantástica y maravillosa de voy a compartir, ahora sí que la vida total con alguien porque voy a tener un hijo. Y no es cierto porque sigue sin darse, ¿no? Sigue cuestionándose, y la propia familia es la que cuestiona. Tú lo vas a hacer si para eso está ella, ¿no? Y si no trabajas en lo público, peor tantito. Pues si no trabaja, pues para eso es que no trabaja, para que se haga cargo, ¿no? Entonces seguimos depositando, como dice Naye, feminizando totalmente estas labores, estos cuidados, y yo pienso que claro que también el Estado sigue en esa dinámica. Totalmente. ¿Sabes qué? Pues quieren salir a trabajar, bueno, pues que consigan guardería, ¿no? Para eso también saben que tienen que guardar dinero, o si van a trabajar, pues que paguen, ¿no? Y sí es un ámbito muy, muy desprotegido, muy poco privilegiado, tanto la corresponsabilidad paterna en los cuidados de niña o niño, de hija o hijo, y la corresponsabilidad del Estado en estos cuidados institucionales, ¿no? Y formales, que deberían de ser ahorita pues mucho más dinámicos, ¿no? Y tener mayor respuesta, pues porque la población sigue creciendo. Sí, claro. Y no tenemos opciones, ¿no? Sí, te pensaba escuchándote que también hay un tema que no sé si se dijo aquí en el diálogo o lo dijimos fuera de la grabación, que muchas veces muy pocas mujeres luego compartimos lo que vivimos, ¿no? En el tema de la crianza, desde que estamos embarazadas.
hay una diversidad de historias, ¿no? Así como hay historias de vida, pues hay historias de cómo se vive la maternidad. Pero también me resulta importante y señalar, Chela, que las mujeres también tenemos muchas dificultades de asumirnos diferentes en esto del arquetipo, ¿no? Que hablabas, Naya. O sea, también las mujeres tenemos muchas dificultades y a veces escondemos, pero justo por este arquetipo que hay, ¿no? Cultural. Y entonces también lo reprimimos y entonces estamos más bien en esa lucha de como dejar en lo privado y no lo hablamos justo para la demanda de lo que tendríamos que... Como que sigue siendo parte de lo privado, ¿no? Tenemos todavía esa decisión, ¿no?, entre vida privada, vida pública. Aparte de que las mujeres ya hemos avanzado, seguimos pensando que eso es muy privado. Y en ese asunto de lo privado, las mujeres terminamos también asumiendo que sí es nuestra responsabilidad. Y entonces no estamos como pensando que sí es responsabilidad también del Estado, si es compartida con una pareja, si es compartida con lo social, ¿no? Entonces, pero definitivamente la crianza tiene que tener siempre apoyo. Yo hoy por hoy lo pienso, yo no podría haber sido la madre que soy, con todas esas dificultades que implica, sin el apoyo de una pareja. Yo comparto contigo, yo creo que bañé a mi hija como hasta los 2 meses y medio, no la bañé, nunca le he cortado, hoy por hoy nunca le he cortado las uñas, porque yo sentía que le iba a cortar un dedo, entonces me volvía loca la imagen de pensar esa mini dedo, y eso no me ha hecho sentir una mala madre. ¿No? O sea, pero yo definitivamente asumo que sin todo ese aparato gubernamental, porque sí tuve el privilegio de poder tener, era asalariada, tenía seguro social y podía llevar a mi hija, o sea, tenía ese contexto, ¿no? Trabajaba en la universidad y me daba para tener a mi hija en la guardia del seguro social, tenía una pareja que me apoyaba y que compartíamos, más que me apoyaba, compartíamos labores, ¿no? Y tenía, cuñadas, mi madre, varias personas a mi alrededor, que yo hoy por hoy asumo que sin todo ese soporte, porque es un soporte, yo hoy no podría ser quien soy incluso. O sea, no podría haber seguido mi carrera profesional, no hubiera podido seguir haciendo un montón de cosas que creo que en estos 14 años me he desarrollado. No lo hubiera podido hacer. Y entonces muchas mujeres terminan optando en asumir esa responsabilidad otorgada y a olvidarse de sí mismas, ¿no? Y entonces terminan diciendo, al año ya no pude y renuncié al trabajo, renuncié a los estudios, renuncié a una serie de cosas, ¿no? Se renuncia también. Sí, tienes toda la razón, Virginia. En justicia igual, yo menciono lo mismo, por una parte los mitos y los estereotipos que te hacen sufrir en ese momento, ¿no? Como las comparaciones, pues, ¿no? O tal mujer en la familia sí pudo amamantar, tú no, bla, bla, cosas así. Pero también, en efecto, el único apoyo recibido formalmente, pues es de otras mujeres de la familia. O sea, en efecto, si no nos sacas nada, y es cuando te sinceras y empiezas a hablar. Exacto, claro. Y dices, te veo que lo estás sufriendo, ¿qué crees? Yo que llevo 3, también lo he sufrido. Y entonces dices, ¿pero cómo 3? ¿Pero cómo 3? Y bueno, es cuando te sinceras y empiezan a caer los 20, ¿no? De todo lo que traemos cargando, de que por supuesto, sí, en efecto, la maternidad es maravillosa y puede ser maravillosa. Pero ¿qué crees? Necesitas un chorro de apoyo y un chorro de acompañamiento. O sea, sola no, ni de broma. Y es cuando ocurren este tipo de cosas, ¿no? Que te quedas con todo el agobio porque es agobiante, tanto física como emocionalmente, ¿no? El primer año dices, ¿por qué me estoy cayendo siempre de sueño? Estoy mal, o sea, y luego ya te dice el médico, no, es que es normal. Es otro tema. Lo ves con las hermanas, con las cuñadas. ¿Tú te sentiste así de cansada? Sí. ¿Y por qué nunca me dijiste? No, pues porque me veía mal. Claro, porque se piensa que de la maternidad lo que se puede hablar en lo público es lo bello, ¿no? Lo bonito, claro. O sea, y en lo público no se habla de lo difícil, de lo doloroso, de lo aterrador, de lo que no gusta, ¿no? O sea, como yo tengo una amiga que está embarazada en este momento y entonces quiere tener a su hija, ¿no? Está completamente convencida, está contenta, pero también dice,
no es como lo pintan. O sea, a mí me dijeron que era maravilloso y no es cierto, güey. No está Las fotos resultando maravillosas, maravilloso. sí. Ajá, así, las fotos de revista, no es cierto, Sí. no pasa, ¿no? O sea, creo que también tendría que ser visible Sí. sin el miedo a la sanción social de expresar lo que no gusta también de la maternidad. Sí, pero yo creo que está tan, o sea, el proceso de procrear y de tener hijos, hijas, está tan naturalizado, Ujú. ¿no? Naturalizado, que entonces también esto, así es, así se siente. Así es. Pero entonces no hay cuestionamiento porque está naturalizado, o sea, es lo que toca vivir, es lo que sigue como un animal, Sí. ¿no? O sea, como me refiero como un ser humano, como una especie animal. Que Como la estamos ahí. evolución. Entonces, no se cuestionan muchas cosas. Pero además que nosotros podemos ahorita estar platicando y medio cuestionando, Virginia, o platicando, ¿no? O analizando, reflexionando, pues charlando. Pero, por ejemplo, nuestras madres, ¿qué onda? O sea, nuestras abuelas, era totalmente silencio. Y mi mamá, por ejemplo, tuvo 7, ¿no? Y trabajando doble turno de maestra, mañana y tarde. Entonces, por ejemplo, yo así cuando, a esta hora ya siento como que en esto, inyéctenme energía, por favor. Y le digo a mi hija, ¿no? Le digo a Deni, yo no sé cómo tu abuela le hizo, porque... Entonces siempre en el silencio, cargando el cansancio, diablos, ¿no? Sí. Y que de repente también socialmente se la cree la sociedad y socialmente no lo creemos, que somos como especies de carga, que no nos duele nada. Y yo le digo a mi mamá, ¿y qué no te cansabas? Pues sí. ¿Y por qué no te quejabas? ¿Y para qué? Si nadie me iba a hacer caso, Pues, ¿no? pues ustedes son más quejonas. Pues no más quejonas, sino... Pues bueno, obviamente agradeces, ¿no? Que te hayan dado la vida y los cuidados y todo, pues porque siempre estuvo atenta, ¿no? Y yo me sabía comportar pues en secu y en primaria y en todos lados porque mi mamá nos tenía bien checadas, ¿no? Como maestra, órale, todas aquí alrededor y ayúdale a tu compañera y a ver, cállese, siéntese. Bueno, muy bien, pudo con 7, pero es realmente agobiante y cansado. Y es algo que seguimos sin hablar, ¿no? Ahora reducimos, por ejemplo, el número ya en cuestiones de demografía, bueno, el número de procreación, ¿no? 2 hijos o 2,5. 2.3. Ya ves que 2.3. Por pareja o por mujer más Por bien, mujer. pero que sigue siendo muy agobiante por falta de este gran apoyo que requerimos del Estado, porque ahora sí, casi no hay mujer que no tenga que salir a la calle a ganarse la vida. Exactamente. Y ese sigue siendo tema que no se trata. ¿Quién más nos va a ayudar? Luego dicen, ay, pero todos quieren. Pues sí, ¿quién más nos va a ayudar? Para no tener hijos que después nos culpen. Por eso es delincuente, porque no lo cuidaste porque te ibas a trabajar, ¿no? Por eso está desnutrida. Por eso, o sea, todos los males sociales, ¿se fijan? Sí, Actuales, que si la anorexia, que si la bulimia, Que la si no lee drogadicción, si no lee bien, ¿no? Si son groseros en el salón, si son indisciplinados, si X circunstancia, desde emocional, motriz, todas las que te puedas imaginar, se lo cargan a una mala crianza de la mamá, ¿no? Y así sigue siendo en las escuelas. Vamos a hablar a tu mamá. Y yo digo, bueno, volvemos a lo mismo a la mamá. Y cuando el papá va, es porque ya es algo realmente grave, ¿no? Pero seguimos sobrecargando a las mujeres de esa expectativa social que tienen que cumplir. Siglo XXI. Y el Estado sigue como replegándose un poquito diciendo, pues ahí háganse bolas, ¿no? No estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando en general de políticas públicas en todo el que país. esto viene ¿no? desde hace décadas. ¿Hasta dónde ha avanzado un poco más, por ejemplo, la parte de la política pública o de las leyes, en que a los hombres por fin ya se les permite, que no es ley, pues de hecho, ¿no? Están por ahí todavía en el papel, que en el periodo de cuidados maternos, el hombre pueda faltar, no sé, X, 5 días, 8 días, no sé, para ayudar a la mujer, ¿no? Y parten de dudar, ay, si se quedará, no le vamos a dar el permiso, ¿no? O sea, todavía hay muchos mitos que tenemos que ir destruyendo, claro, pero que es una ley y que es un derecho y que solo así también podemos ir, claro, la parte cultural, pero educando a los compañeros o a los hombres en este caso, a que participen, no como un apoyo, ¿no? Como tú dices, sino como un complemento de que requiero que estés aquí, tenga o no tenga cesárea. Una responsabilidad. Una responsabilidad realmente sentida. O sea, una corresponsabilidad. Sí, porque les toca, ¿no? También claro, es una corresponsabilidad. Pero yo he escuchado, por ejemplo, incluso en empresas, pero ¿para qué les damos el permiso? De seguro se van a ir con la cheve y afuera el fútbol. Bueno, tú no supongas, te toca cumplir la ley. Claro. Y te toca como parte administrativa de recursos humanos decirle, va tu permiso, señor, ¿no? Claro. Y ya la otra parte tiene que venir, porque si empezamos con suposiciones, somos un pueblo que siempre nos jactamos de pasarnos de listos en todo, ¿no? Entonces, ay, qué listo soy,
no, me fui a la cantina de la esquina y mientras mi esposa está amamantando. No, o sea, por supuesto que la misma presión social tiene que comenzar, pero ese tema yo sí veo que ni siquiera por cuestión de educación ni de campañas ni de nada se toca, es como otro tema, ¿no? Sí, está ahí silenciado. Que no lo hemos movido. Sería bueno preguntarle a hombres que han tenido la posibilidad de tener ese permiso, si realmente se los han respetado, si se los han dado y qué creen, si lo han cumplido, ¿no? Como ¿Y que qué hacen con él? Y qué hacen con él, exactamente. Así es. Pues para ir cerrando, Naye, Chela, tendríamos que pues destacar 3 cuestiones, yo creo, sobre 3 hay cuestiones, sobre cómo hacemos para que el tema de la crianza, de las maternidades sean más incluyentes para una sociedad, sea de una manera mucho más incluyente para todas y para todos. O sea, ¿qué tendríamos que comenzar a plantear? Eso que tú está silenciado, ¿qué tendríamos que poner sobre la mesa en cuestiones legislativas, políticas públicas, para educación, tanto informal como formal? Complicado. Yo vuelvo a pensar e insisto en que esto tiene que ser como una lucha o una estrategia o una propuesta conjunta y muy sistemática, pues entre todo lo que abona a nuestra socialización y a nuestra educación, ¿no? Desde la parte de las leyes o del Estado, desde la parte de políticas públicas, ¿no? Instituciones que realmente hagan, no solo de repente alguna campaña que no hay o nunca la he escuchado, más bien, pues no, nunca la hemos escuchado, ¿verdad? Ni por radio ni por ningún lado. No lo tengo registrado. Y no solo campañas, sino políticas públicas, programas concretos, sistemáticos, con metodología, con seguimiento, en donde realmente se haga conciencia de que la maternidad en este país no puede seguir siendo a estas alturas responsabilidad exclusivamente de las mujeres, ni en la parte económica, ni emocional, ¿no? Obviamente biológica, pues sabemos que sí, pero el acompañamiento, por ejemplo, de las mismas instituciones de salud, tú mencionabas, Naye, la parte que se da en ocasiones, ¿no? Como violencia, que puede ser desde verbal hasta, pues espérese señora hasta que ya le duela mucho o váyase a caminar y regrese, como que la parte sensible, porque se sigue dando por hecho eso que comenta Virginia, para eso fueron hechas. Y ahora resulta que institucionalizamos tanto el parto y los cuidados que ya de todo se quejan y todo les duele. Entonces yo creo que no perder esa parte sensible, ¿no? Claro. Que es el acompañamiento que pedimos como mujeres, no pedimos pues un viaje a la luna, ¿no? Sino lo que nos podría acompañar, y para que no nada más en el momento de la crianza y de que van creciendo los chicos, sino toda la vida para sacar adelante a los hijos, ¿no? Porque pues sabemos que en determinados momentos tanto el Estado como ciertos hombres se zafan y dicen pues ya, o sea, ya puse lo que tenía que poner y de vuelta la mujer sigue sola, sacando adelante toda la carga. Porque el embarazo podrá durar 7 meses si es prematuro, ¿verdad? O 9, Naye. Pero ¿qué crees? La vida de un hijo y una hija, ¿qué crees? Pues te cuento que toda la vida, ¿no? Y toda la vida, aunque sean autónomos y aunque sean adultos, pues toda la vida educas o no educas con el ejemplo o con la palabra. Entonces eso se nos olvida también actualmente en la sociedad, ¿no? Y volvemos a los medios de comunicación también como apoyo y a la educación dentro de las familias, que tiene que ser como, tenemos que ir cambiando, los cambios son muy lentos generacionalmente hablando, ¿no? En la parte cultural. Entonces lo puedes ver pues en la cercanía de tu familia, ¿no? De tus sobrinas jóvenes, de, no sé, de los propios hijos, ¿no? Cómo van creando sus parejas y lo que podamos intervenir cada quien. Pero yo sí creo que la parte de la familia ha quedado muy, muy rezagada de una educación como más formal, de dar otro ejemplo de estereotipos o de arquetipos de plano, ¿no? Porque seguimos en esos temas viviendo igualitito que en los años 60, ¿no? O los 40 si quieres. Muy poco ha variado, muy, muy poco. Y por supuesto pues la participación del Estado con sus políticas públicas, ¿no? Las leyes ahí están muy perfectas, en Guanajuato tenemos leyes preciosas, el asunto es cómo incentivas para que se vayan cumpliendo, o los tratados internacionales también, ¿no? Tan bonitos, cómo incentivamos a que se vayan cumpliendo, con políticas públicas muy claras, con planes, con programas, con estrategias a través de todos los sectores. Sí es un tema muy, muy olvidado, y que nos recuerda mucho, pues para el 10 de mayo, lo mismo. Llévale la licuadora,
¿no? Ay, sí, por O favor, las no lo hagan. flores. No Los regalen productos. licuadoras, planchas. Totalmente Sí. de qué hacer. Oye, llegamos con mi mamá o con mi suegra, ¿no? Para que nos dé de comer. O sea, dices, no puedes llegar a sentarte a que te den de comer. O sea, es lo mismo. O luego le dicen, pero no laves los trastes hoy, ya mañana lo haces. Ya- Hoy es Hoy tu no. día, hoy es tu día, mamá. Pues muy bien, yo creo que este tema nos da Sí, nos voy a dar para otros 3 los episodios. otros 3 episodios Sin de hablar problema. del tema. Compramos desechables para que no tengan Para que que Pero No. Chela, como siempre, un gusto escucharte, aprender de ti y creo que sí nos puede dar para mucho, Sí, ¿no, Naye? O sea, sí, este sí, tema, podemos como todos los sacar. temas, nos puede dar para muchísimo sobre hablar de justo de los cuidados, ¿no? Seguir ahí hablando porque las mujeres hemos avanzado mucho en algunos otros ámbitos, en lo público. Cada vez tenemos más mujeres en el ámbito público, pero seguimos atorados socialmente en el tema, o sea, este tema de la Cultural. maternidad, ¿no? Sigue ahí siendo como un tope, Sí. ¿no? Yo Sí, digo, sí. es como un tope donde las mujeres o socialmente ahí nos rezagamos, Sí. porque incluso estas mujeres que salimos a la vida pública, siempre tenemos acá esto que seguimos teniendo que hacernos cargo. Entonces hay mucho que plantear, mucho que seguir discutiendo, mucho que reflexionar, mucho que proponer y mucho que seguir señalando. Y haremos otro episodio para ir un poco desmenuzando el cercano. tema. Ya Así cercano. que nos da. Para ver los regalos que nos dio. Para traer los regalos. Pues muchas gracias, Chela. Muchas Contrario, gracias. de verdad un gustazazazo, ¿eh? Y al contrario, yo aprendo de ustedes, chicas. Pues muy Muchísimas bien, gracias. Increíble. Nos Naye, vemos. pues de nuevo, gracias por siempre A ti, amiga, estar ir aquí de la en este mano espacio. en Ciudades Incluyentes. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.